Bueno, mis queridos oyentes, en esta hora tenemos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a tomar el capítulo 14 de San Juan, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy vamos a llamarlo la paz de Dios. Siendo ya terminada a través de la fe este efecto de la paz con Dios, se está refiriendo la paz con Dios. Para obtener la paz con Dios, se refiere primero a la justicia de Dios. La paz con Dios está íntimamente relacionada con la justicia de Dios. Sin Dios no hay justicia y sin Cristo no hay paz. Esa paz con Dios nos asegura la idea de reposar, de seguridad, de confianza, de permanencia perpetuas. Y esa paz nos abre la puerta para las grandes bendiciones de Dios que solo tiene dispuestas para los creyentes en Cristo. Puede ser que usted, amable oyente, se incomode, pero esta es una realidad trascendental. La paz de Dios es solamente para los cristianos, para los seguidores de Jesucristo, para los que aman su palabra, para los que viven a la luz de sus dichos sagrados, para los que hemos renunciado al pecado. En Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos. A la gente le han enseñado que en los cementerios hay mucha paz. Eso no es cierto. En los cementerios no hay paz. La paz está en el corazón del hombre que ha recibido a Cristo como su único Salvador, como su único Dios y Señor y como su único mediador entre Dios y los hombres. No hay paz para los malos, dice el Señor. Y en el cementerio, en ningún cementerio hay paz. Lo que hay es mucho silencio porque los muertos no hacen bulla. La verdadera paz la trajo Jesucristo desde el cielo. Eso dijeron los ángeles en el día que Jesús tomó un cuerpo de carne en forma de carne de pecado, pero sin pecado. Allá en las afueritas de Belén se oyó una canción celestial que cantaban las multitudes celestiales que decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Os damos nuevas que será de grande gozo para el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Buenas nuevas de paz. El único que trajo la paz verdadera a este planeta tiene nombre propio y se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo nos trajo la paz? Por la sencilla razón de que no había paz en este planeta. La paz verdadera la trajo Jesucristo desde el mismo corazón de Dios. Nosotros éramos hijos de ira, hijos de condenación, vivíamos bajo los dominios de Satanás. Ahora Cristo nos hizo sus hijos mediante la obediencia a la palabra de Dios, o sea, al Evangelio de Jesucristo. Él nos declaró hijos de Dios y al acercarnos a Dios de corazón, llega la paz de Dios al corazón humano. Entonces paz con Dios es no tener cuentas pendientes con Dios. Se lo explico de otra manera. Cuando una persona tiene una deuda allí en la tienda y de pronto sale por la calle y va por el andén y de pronto allá alcanza a ver al dueño de la tienda que viene por el mismo andén. Sinceramente, si usted debe un dinero
¿Qué hace cuando ve a aquella persona a quien le debe el dinero? O se hace loco, o cambia de andén, o se devuelve, porque estás endeudado con el señor de la tienda. Eso pasa, eso pasa. Con Cristo pasaba lo mismo. Vivíamos escondidos de Dios porque teníamos una grande deuda. Pero yo quiero decirte que mi Cristo hermoso pagó tu deuda y la mía completica. Ya no necesitas esconderte de Dios. Fíjese que lo primero que hizo Adán fue esconderse en los árboles del huerto porque había quedado endeudado con el Altísimo. Qué precioso. Y yo quiero decirle, amable oyente, que Él pagó toda nuestra deuda. Todo, absolutamente todo lo pagó Él. Nadie pudo hacer eso. Fue el único que, movido a misericordia, se vino a traer la paga de nuestros pecados. Fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros libertados. En la carta a los Romanos, el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz viene es por medio de la fe en Jesucristo. Sin fe, amable oyente, déjeme decirle algo que de pronto no le va a gustar a usted, pero que está escrito. Nadie que no haya oído el Evangelio tendrá fe. Quien no ha oído el Evangelio no tendrá fe nunca. Tendrá fe en un objeto inanimado. Tendrá fe en alguna persona. Tendrá fe en algunas circunstancias. Pero nunca tendrá la paz de Dios. Porque la paz de Dios viene por la fe. Y la fe viene por el oír. Y por el oír el Evangelio. Entonces dice el Escritor Sagrado. Dice que justificados pues por la fe tenemos, no dice tendremos, dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí encuentro tres cosas que son importantísimas, que son trascendentales en la vida del verdadero cristiano. Primero, por esa fe tendremos entrada a la gracia por medio de la fe. Entrada a la gracia. ¿Y qué es la gracia, amable oyente? La gracia es un favor que no merecíamos, porque nosotros éramos viles pecadores, enemigos de Dios. Éramos impíos, éramos lo más vil y menospreciado de los hombres. Pero para podernos salvar, Jesucristo extendió su gracia. La gracia de Dios es un favor que no merecíamos y que nos trajo Jesucristo del cielo para alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, que le quede claro a usted que la gracia no hay que andar haciendo sacrificios para obtenerla. No, la gracia es un don de Dios. La gracia es un regalazo de Dios y nos cambia de la condenación a la salvación. La gracia nos pone en un lugar aparte, aunque a usted no le guste, aunque usted no crea. En la carta a los Efesios hay otro precioso pasaje que se lo quiero citar. En la carta a los Efesios hay un versículo que dice el capítulo 1, voy a citárselo con mucho gusto. Textualmente dice el capítulo 1, versos 8 y 9. Escuche cómo dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual lo había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiso decir con esto? Que en la gracia hallamos perdón de pecados, reconciliación con Dios, vida abundante y plena,
recibimos la promesa del Espíritu Santo y un lugar en la gloria eterna. Qué precioso todo esto. En la carta del apóstol Pedro hay un versículo hermoso que se lo quiero citar, pero antes déjeme citarle la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire lo que nos enseña la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Qué hermosos los detalles que nos brinda la santa palabra de Dios. La gracia es el único terreno en el cual podamos estar firmes con una seguridad absoluta que lo que Dios ha prometido nos lo cumplirá al pie de la letra. Tercer aspecto dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, cuando vamos al cielo, no, esa esperanza la tenemos ya vivita aquí después de haber recibido a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, entra la paz, la seguridad, la confianza, se va el temor y llega la confianza en las promesas eternas de Dios, en las promesas fieles y verdaderas del Altísimo. No se le olvide, no hay paz para los malos. La paz solamente la podrá encontrar usted en Cristo el día que usted, amable oyente, se arrepienta, se convierta, se haga bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y reciba el don del Espíritu Santo. La invitación es pues a recibir la paz de Dios. La paz de Dios es el título del sermón de este nuevo día. Bendiciones y un abrazo.